Bienvenidos, estimados maestrantes, a esta tercera semana del módulo Tecnologías y Entornos Virtuales para e-learning. En él trataremos el diseño curricular EVA. ¿Qué metas? Que podamos proponer un diseño curricular EVA, analizar los componentes y sus condicionantes y reconocer lo que el docente en la era actual necesita para su formación digital continua al respecto. Las habilidades y competencias TIC docentes pues son inobjetables, pero no es solo tecnología, es también la mediación pedagógica. Debe contemplar estilos, estrategias de enseñanza-aprendizaje, herramientas digitales, obviamente, pero habiendo sido valoradas, ¿no? Desde una parte curricular, pedagógica, para que ese modelo educativo que debemos de conocer de nuestra entidad educativa nos lleve a comprender lo pedagógico y didáctico y por ende el diseño instruccional que necesitamos para un EVA y por ende para un AVA, es decir, un aula virtual. Las actividades que hemos pensado son las siguientes: un foro y una tarea. El foro, cuya temática es pedagogías y didácticas en la educación a distancia. En respuesta a la pregunta, ¿cuáles son las pedagogías y didácticas necesarias para aplicarlas en la educación a distancia? Esto tiene un valor de 10 puntos. La tarea es una propuesta de aplicación de modelo ADIE. Esto es importante. ¿Qué es lo que se busca? Voy a dar una lectura. Desarrolla una propuesta de aplicación de modelo ADIE cuya formación sea de modalidad absolutamente virtual, tratando la enseñanza de cualquier asignatura de nivel, acorde a su desenvolvimiento actual, su realidad. En respuesta a la pregunta, ¿cómo proponer un modelo ADIE? Esta tarea tiene un valor de 15 puntos. Las competencias TIC docentes y sus habilidades se resumen en estas 4 que ustedes ven allí: las pedagógicas, las comunicacionales, las tecnológicas y las evaluativas. Las pedagógicas pues se relacionan con el diseño curricular, las estrategias de mediación, ¿ya? Y siempre hay que estar en formación en los enfoques pedagógicos. Las comunicacionales es aquella en que, bueno, dependiendo de la modalidad, ¿no? Pero en un momento dado vamos a necesitar una comunicación oral y escrita. ¿Cómo vamos a manejar estas herramientas sincrónicas o asincrónicas? La habilidad, en el fondo, para poder moderar estas actividades, sobre todo las grupales, ¿no? Las tecnológicas, las que venimos mencionando, ¿ya? Pues que entendamos la parte instrumental que nos demanda, la parte de cómo manejarla como material, como recurso en nuestra clase, ¿ya? Pero está también en que desarrollemos una capacidad de investigación en TIC para que podamos nosotros también experimentar y no depender absolutamente de quien nos diga cómo debemos de utilizar una herramienta. También entran las evaluativas. ¿Por qué? Porque estas actividades, como ustedes conocen, las evaluaciones iniciales, las formativas, las sumativas, sobre todo las formativas, son las que van a dar peso a nuestro proceso educativo. Recordemos, no es tecnología, es educación. Es decir, es aplicar educación informática, la educación en la informática y la informática en la educación. La informática educativa también se la conoce como tecnología educativa. ¿Cuáles son los componentes de la mediación pedagógica? Como ya lo venimos mencionando, el modelo educativo, la parte pedagógica, las tendencias TIC en la educación, debemos estar en medio de ello, la infraestructura tecnológica de nuestra entidad, la de nuestros estudiantes, la nuestra como docentes, y ahí es cuando nosotros tenemos que ir entrando en esa profundidad
de entender ese perfil académico en ese entorno virtual de aprendizaje, en ese EVA que estamos armando. Porque los participantes, que son los estudiantes, los docentes en esencia, pero también entran en su momento dado las autoridades, inspectores, personal académico, etc. La estrategia didáctica que vayamos a determinar estará en función de poder conocer los estilos. Pero fíjense, tal como se menciona aquí, el estilo de enseñanza. Nosotros debemos de ser muy críticos con nosotros, ¿ya? Porque muchas veces terminamos enseñando como nos enseñan, pero no estamos enseñando en cómo va a aprender el estudiante nuestro. Y eso es un error que nos puede costar en un resultado educativo. Conociendo estos estilos de la manera posible, nos va a ayudar mucho el que podamos decidir sobre qué estrategias vamos a utilizar como enseñanza y por ende de aprendizaje. Aprendizaje como grupo, aprendizaje como aula y aprendizaje individual, que en la mayoría de los casos se tiene que hacer. Entonces, mientras el estilo de aprendizaje nos da la estrategia para enseñar, fíjense, un test de evaluación. ¿De qué? De los estilos de aprendizaje. Porque ese estilo de evaluación de estilo de aprendizaje es el que me va a ayudar a mí a conocer el estilo de aprendizaje del estudiante, que sobre todo apunta a que nosotros vayamos a desarrollar, ¿ya?, como un primer concepto nuestro aplicado dimensionalmente en nuestras estrategias didácticas, el aprendizaje significativo. Los modelos de estilo de aprendizaje son muchos, entre los que se citan aquí: dependencia e independencia del campo de Witkin, de Dundum, Kolb, Montfort, cuadrantes cerebrales, PNL, inteligencias múltiples, Felder, Silverman, Elvira Popescu. Pero el modelo, en el fondo, todavía en la actualidad, está en desarrollo continuo. Hay muchos enfoques, hay muchas tendencias, hay muchas corrientes, hay muchas teorías, ¿ya? Y esto está todavía en investigación científica. ¿Por qué? Porque cada vez se va exigiendo más la evidencia científica con respecto a un modelo de aprendizaje. Pero definitivamente el modelo, en base a un test que hagamos, nos va a ayudar mucho a que podamos hacer el diseño instruccional con TIC. Hecho el test, tengo la estrategia. Entonces, por mencionar, aquí aplicando el modelo CHAEA, que es de Honing Alonso, en el caso del estilo reflexivo, se tienen estas estrategias: grupos pequeños, mímica, escenarios, escritos creativos, en activo, tramas, estudio de caso, actividades manuales, pragmático, debates, deducciones, planificación de dramas, de experimentos, resolución de problemas, teórico, clase tradicional, clase tradicional, seminarios, clases magistrales, lecturas organizadas, investigación, preguntas. Aquí tenemos otro caso, por ejemplo, la metáfora como estrategia sirve para el modelo de cuadrantes cerebrales, Felder, Silverman, inteligencias múltiples, Kolb, aprendizaje multisensorial, PNL, inteligencias múltiples, cuadrantes cerebrales, y así las diferentes estrategias que ustedes en el curso lo podrán tener un poquito más ampliado. Pero aquí recalco lo siguiente. Por ejemplo, el diagrama causa-efecto, mapas mentales, conceptuales, esquemas, se refiere al back en la parte visual. Debate, metáfora, asamblea se refiere al back en la parte auditiva. Y trabajo de campo, roles, dramatizaciones se refiere al back, el kinestésico. Es decir, el back viene de visual, auditivo y kinestésico. Pero ¿qué es lo importante? Que se deriva del PNL, ¿no?, para un conocimiento básico. Las herramientas digitales que nos sirven para producir todo esto que vamos a ir armando, tenemos que comprenderlo desde qué es un recurso, qué es un material y qué es un objeto de aprendizaje. Un recurso es un tipo de presentación, documento, texto, video, animación, blog, con un propósito de desarrollar un contenido. Ejemplo, PowerPoint, Spin, SlideShare, YouTube, sitio web. En caso de material, son presentaciones, texto, video, animaciones, multimedia. ¿Con qué propósito? Presentar contenido
de una temática de manera completa, utilizando recursos, etcétera, etcétera. ¿Qué tenemos? Presentaciones en Slimbig, Slideshare, PowerPoint, Prezi, Keynote, Word, etcétera. Un objeto de aprendizaje que puede ser un texto, una imagen, un video, ejercicio de evaluación. ¿Con qué propósito? Información sobre una temática específica. Aquí que tenemos como herramienta Excel Learning, Cuadernia, Edilin, entre los más conocidos. El modelo pedagógico virtual es el que tenemos que comprender en nuestra realidad educativa. ¿Pero partiendo de qué? Del modelo educativo institucional, que éste desciende en el modelo pedagógico y éste desciende al modelo didáctico, que es el que me lleva al diseño curricular, a la instrumentación didáctica. Entonces, por eso se recalca aquí la relación modelo educativo, pedagógico, didáctico. ¿Por qué? Porque el diseño instruccional, que es el que debo de apuntar, es el que me concreta el modelo pedagógico. Por tanto, el diseño instruccional me lleva a la educación a distancia, el e-learning. Aquí vemos una gráfica de un modelo pedagógico. Obsérvese, ¿no? Muy amplio, ¿no? Muy amplio. Quita el docente, bajo un contexto, establece objetivos, en función de eso debe establecer logros alcanzables, establecer las unidades temáticas, en base a los objetivos se relacionan los contenidos. Entonces, fíjense la relación, ¿no? El contexto me permite a mí caracterizar al estudiante, decorar al estudiante, establezco los objetivos y los contenidos. Esto a su vez significa cuáles los valores que yo busco en base a un aprendizaje colaborativo, en base a los recursos que vaya a emplear, los contenidos que se relacionan a estas actividades, fíjense, los recursos y estos que son utilizados por el estudiante, estas actividades que pueden ser grupales, individuales, asincrónicas, sincrónicas. Las actividades me permiten a mí seleccionar las tareas y obviamente me ayuda a la evaluación, definirla. ¿Ya? Y esto me establece a mí una retroalimentación. La evaluación me permite a mí los criterios e indicadores de logro. Y esta retroalimentación es la que promueve el aprendizaje. Entonces, fíjense, un modelo pedagógico bastante interesante que ustedes lo encontrarán en sus contenidos de aprendizaje del curso virtual. Como un modelo de diseño instruccional para educación a distancia, se tiene lo siguiente: el diagnóstico de qué, de la institución, la necesidad educativa, de los estudiantes, el equipo multidisciplinar, la infraestructura tecnológica. Esto me lleva a elaborar un objetivo general como programa, seleccionar, identificar, organizar contenidos, establecer objetivos de aprendizaje, crear un diseño de situaciones de aprendizaje, situaciones de evaluación, evaluar un prototipo del programa, si se logró o no, en fin, aquí viene una evaluación al final. Esto es un grosso modo una guía, ¿ya? Que asimismo en su curso virtual ustedes lo disponen. El diseño instruccional, por tanto, me concreta el modelo pedagógico y por tanto describe el proceso de cómo voy a formar. En la modalidad presencial, observemos, la carga formativa ¿en dónde recae? Recae en los contenidos y su evaluación. En cambio, en un curso virtual, la programación y la tutorización recae más y requiere más dedicación. Entre modelos de diseño instruccional hay muchos. Entre esos están los que se citan aquí. Uno de los más usados sobre todo en el habla hispana es el ADIE. El ADIE es estas fases: análisis, diseño, desarrollo, implementación, evaluación. ¿Análisis de qué? Del problema que nos encontremos, dependiendo hasta la magnitud que vayamos a encontrar, ¿ya? Pero definitivamente esos problemas, esas probabilidades de solución, las vamos analizando en este instante.
y esa solución la diseñamos. En base al diseño la desarrollamos, en base al desarrollo lo implementamos y en base a esa implementación evaluamos. Y esto está así, en una continua revisión y por tanto en una mejora continua. Un modelo pedagógico centrado en las e-actividades es lo que es tendencia en la actualidad. E-actividades, sea de electrónica, o sea, actividades electrónicas. ¿Por qué? Porque vino de un aprendizaje que venimos centrado en contenidos, pero ahora pasa a actividad. ¿Y la actividad en qué? En contenidos, en recursos, en colaboración, en la plataforma, en la tutoría que hagamos. Y estas actividades, por tanto, por mencionar aquí en esta gráfica, está en una presentación, en las herramientas que vayamos a emplear, en lo que vamos a hacer en la biblioteca, cómo vamos a evaluar el resultado de ese contenido. Entonces, el centrar las actividades hace que exista más movimiento de aula. En pocas palabras, el aula pasa a convertirse en un laboratorio de aprendizaje. El docente en el siglo XXI se encuentra ante la necesidad de llevar un modelo. Es decir, ¿cómo me defino? ¿Cómo voy a trabajar? ¿Por qué? Porque como yo necesito integrar las TIC en el currículum, donde yo debo hacer la didáctica y las actividades, como se mencionó anteriormente, para convertirlo en un laboratorio de aprendizaje, pues debo de seguir un modelo de cómo hacer esto. Entre los que más se conocen, no son los únicos, sino que tenemos Sam Edward, TEAM, TIPAC, SAM, CRCD, TIP. Estos modelos también se los conoce como modelos de integración de tecnología educativa. Uno de los más conocidos y fuertemente aceptados es el modelo TIPAC. El modelo TIPAC, que tiene conocimiento disciplinar, conocimiento pedagógico, conocimiento tecnológico y conocimiento de investigación. Estos conocimientos, al integrarse, lleva a un docente ideal en estas 4 esferas que tenemos aquí y abarca la gestión, la planificación y la satisfacción. Fíjense que es en un sentido horizontal. Porque un docente puede estar con un buen conocimiento tecnológico y un buen conocimiento pedagógico, pero no tiene un conocimiento disciplinar, ahí hay un problema. Y asimismo, si no tiene investigación, también hay un problema. Entonces, fíjense que este modelo, que es el último actualizado del TIPAC de hace breves años, demanda que el docente sea investigador. ¿En qué? En la ciencia, en la parte pedagógica y en la parte tecnológica. Podemos concluir entonces que el diseño curricular EVA, está supeditado a la mediación pedagógica y por ende en el diseño instruccional. La estrategia didáctica tiene que resultar de la evaluación de los estilos de aprendizaje acorde a los test de evaluación de estilos de aprendizaje que hayamos escogido. Tiene que haber una relación entre un modelo educativo, pedagógico y didáctico, y eso es lo que permite llevar a cabo un buen diseño instruccional. En el aula, el modelo centrado en actividades electrónicas es de uso significativo, como lo mencionamos al último. El modelo docente resulta fundamental. Se mencionó el modelo TIPAC, no es el único, sino que se lo ha resaltado porque es uno de los que más se está aceptando, ya, inclusive a nivel mundial. En la siguiente semana vamos a tratar un proyecto e-learning. Y como se dijo, esperemos poder desarrollar. Muchas gracias.